magistral. Junto a Hilda vamos a entonces explicarles las generalidades, las cosas que sentimos que son más importantes en algunos temas que sentimos que son importantes para el momento de el examen, ¿no? Que está a la vuelta de la esquina, va a ser el día lunes al mediodía, 12 en punto. Así que, bien, más que nada, vamos a explicar en sí, como les digo, temas específicos. Y bueno, como les estaba mencionando, si en algún momento no leen alguna parte o no se entiende alguna parte de mi letra, me lo hacen saber. Este documento voy a intentar pasárselos, pero igualmente estaría bueno de que ustedes en este momento, me imagino que tienen algún apunte, alguna anotación, entonces ustedes, si es que les faltaba algo, si es que quieren destacar qué es lo importante, igualmente pueden realizarlo en este momento, ¿no? Entonces, por mi parte, el día de hoy les voy a explicar de manera general lo que son valvulopatías y síndromes coronarios. Vamos a intercalar con Hilda, ¿está bien? Primero voy a dar un tema yo y después va a dar el tema ella y después, o sea, bueno, intercalamos y seguimos. Entonces, ¿qué es lo importante para ver esto? Bueno, ahí les muestro mis contenidos. ¿Qué es lo importante para saber esto de valvulopatías? Vamos a tener en sí nosotros dos patologías dentro de las valvulopatías que van a ser la base o lo que nosotros tenemos que recordar para el momento del examen, ¿no? Estas dos definiciones de que tenemos en este caso que son muy importantes, que son las estenosis y, por otro lado, las insuficiencias. Sabemos nosotros por anatomía normal que tenemos en sí nosotros 4 válvulas, 2 están en lo que van a ser las regiones aurículo-ventriculares, una del lado derecho, que es la válvula tricúspide, y del lado izquierdo la válvula mitral o la tricúspide, que es en la que nosotros nos vamos a basar en este caso, no vamos a hablar de la tricúspide. Y también tenemos entonces a las válvulas que se encuentran en lo que van a ser las grandes arterias, que son las semilunares. Y en este caso nosotros igualmente vamos a hablar de la válvula aórtica, ¿no? Que es la que se encuentra obviamente en lo que es la arteria aorta, o sea, entre la conexión de lo que es el ventrículo izquierdo con la aorta, ¿no? Que es la que se encarga de enviar el flujo a la circulación sistémica. Cosas muy importantes que tenemos que saber, ¿no? Porque al momento de que a nosotros se nos pregunte entonces el día del examen algo relacionado con esto, si es que nos olvidamos, sí o sí, o sea, recordemos, ¿no? Primero lo básico, ¿no? La anatomía, si es que algo está saliendo mal con eso, si es que es algo que tal vez nos quieran hacer alguna pregunta trampa, lo normal, ¿no? O sea, que primero tenemos lo que va a ser una aurícula, que a ver si no sé si se está marcando acá. Lo primero que vamos a tener es una aurícula, luego lo que es el ventrículo y luego sus salidas, ¿no? Que en este caso tenemos la salida de la aorta, la entrada, ¿no? De lo que van a ser las venas pulmonares y esto, ¿no? Que es lo más importante. Y de este lado, ¿no? Nosotros en este caso entonces de todo lo que vamos a hablar son de cámaras izquierdas y la asociación en algunos casos de lo que van a ser las cámaras derechas. Entonces, para las estenosis, sabemos entonces que algo estenótico es que nosotros entonces tenemos una válvula y esta no va a abrirse por completo en el momento de que se tenga que llenar una cámara en específico o en el momento de que tenga que intentar expulsar igualmente, ¿no? Algo en específico. Entonces va a ser el impedimento del paso de la sangre de manera correcta de una aurícula a un ventrículo o de un ventrículo a una arteria, ¿no? Entonces sería de la aurícula el llenado hacia lo que va a ser el ventrículo y del ventrículo la expulsión de esta sangre a lo que va a ser la arteria aorta. La presión de la cámara recipiente es menor que la del donante. ¿Qué es esto? O sea, que en realidad lo que debería pasar es que la cámara donante, la recipiente, que es la que va a recibir esta sangre, tiene que tener una presión aumentada, ¿no? Para realizar este proceso de expulsión o de sístole, ¿no? Que sabemos que es la eliminación de esta sangre hacia lo que es la circulación sistémica, pero en el caso de lo que sucede en las estenosis, la cámara que está donando esta sangre, que está llevando esta sangre, va a tener este aumento
de presión. Entonces, algo muy importante es el gradiente de presión en nuestro caso, ¿no? Que lo tenemos entonces aquí. Y por otro lado tenemos las insuficiencias, ¿no? De que va a ser entonces este mecanismo, esta patología de que va a permitir que haya sangre que que regurgite o que tenga este reflujo de sangre de un ventrículo a una aurícula o de una arteria a un ventrículo. Durante, igualmente, si puede ser durante fase de sístole o durante la fase de la diástole. Y el punto clave hemodinámico también va a ser la sobrecarga de volumen. Que estas cosas, hay veces en preguntas que se las realizan. En exámenes pasados ustedes pueden ver que ante sus sospechas, en un caso clínico que se les puede ir presentando, directamente pueden aparecer entonces estenosis o insuficiencias. Hay preguntas que parecen ser muy básicas en lo que es el examen, que hasta igualmente les pueden hacer trampas con estas cosas de puntos de claves hemodinámicos o cuáles serían estas definiciones, ¿no? Que más que nada ustedes tienen que manejar las definiciones que están en PORT y las que están en la clase teórica del doctor Erostegui. Entonces, no se olviden de esto. Y también muy importante lo del ciclo cardíaco, qué es lo que va a suceder en este caso, ¿no? En cada una de estas fases, que son muy importantes cada una de estas, ¿no? Vamos a dividirlo ahora, vamos a hablar entonces cada uno de estos, en qué fases encontramos los diferentes tipos de soplos y eso, ¿no? Que es lo más importante. Entonces vamos a hablar de 4 valvulopatías en este caso. Vamos a empezar entonces. Primero vamos a hablar de lo que es la estenosis mitral. Entonces, esto voy a intentar ponerlo así. Bien, la estenosis mitral entonces va a ser el impedimento del paso de la sangre de lo que es la aurícula izquierda hacia lo que es el ventrículo izquierdo durante la fase de la diástole. Sabemos que la fase de la diástole es un periodo de relajación en el corazón, donde en realidad lo que debería pasar es de que entonces en estas cámaras lo que va a hacer es que haya un llenado pasivo de lo que van a hacer las venas hacia primeramente lo que va a ser este momento de lo que es la aurícula, y como esta valva está igualmente relajada, entonces va a permitir el paso de sangre normal hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Pero entonces, por esta válvula estenosada, que hay múltiples causas que vamos a hablar ahora, no se va a producir esto, ¿no? De forma normal. Entonces, no hay un paso correcto de la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Sabemos en fase de diástole, entonces aquí dice, ¿no? Como está en esta parte. En la fase de diástole atrial se abren estas válvulas auriculoventriculares, que en sí son la mitral. En la fase de diástole ventricular hay 3 periodos, que primero va a haber un llenado rápido de lo que son los ventrículos, un llenado pasivo y también un llenado por la contracción de lo que van a ser los atrios, ¿no? Las aurículas, que es la tercera fase, la última, ¿no? Que está más relacionada con lo que es la diástole. Y la diástole sabemos entonces que ahí está, ¿no? Ventrículos se relajan y se llenan de sangre por medio de las aurículas. En la etiología, una de las causas más importantes que nosotros siempre tenemos que recordar es la fiebre reumática. En la primera causa más importante de la fiebre reumática, que la vamos a ver asociada en varias valvulopatías, es la fiebre reumática en un 75%. Tenemos igualmente las calcificaciones, fibrosis, causas congénitas, como aquí dice la enfermedad de Fabry, enfermedades colágeno-vasculares autoinmunes, como son el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide. Hay otras, ¿no? Tumores, enfermedades protésicas, depósitos amiloides. Hay muchísima infinidad de causas de que pueden estenosar la válvula mitral, pero nosotros nos vamos a quedar más que nada con estas que están en los cuadritos. Ahora, para hablar, en la continuación de lo que es la fisiopatología, entonces nosotros vemos de que lo normal es de que el área mitral normal tenga que ser de 4 a 6 centímetros de diámetro, ¿no? Cuando entonces existe una estenosis, vemos que puede existir una disminución del área mitral, que va a ser esta menor a 2 centímetros. Esto va a producir un aumento del gradiente diastólico transmitral. Esta va a ser entonces una diferencia de presión entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que en realidad este gradiente diastólico, que en sí es lo que se menciona y que tal vez es una palabra que sea nueva,
En sí, este gradiente diastólico transmitral se observa más que nada en lo que son las ecografías, que es esta diferencia de presión que en realidad debería estar bajo, porque no debería de existir presión en esta fase de la que es la diástole, ¿no? Como dijimos, o sea, es una fase de relajación, donde, o sea, tiene que pasar de forma normal, no tiene que pasar, o sea, no tiene que hacer un esfuerzo el corazón. Pero en este caso, o sea, al estar entonces esta estenosis, aumenta entonces este gradiente diastólico transmitral. ¿Qué va a suceder entonces primero? Nosotros entonces en esta imagen pequeña, espero que se pueda observar, tenemos un aumento de la presión de la aurícula izquierda porque, como dijimos, esta cámara recipiente va a tener mayor cantidad de sangre y esta va a tener una disminución de sangre. Entonces, el aumento de la presión de la aurícula izquierda es mayor a 30 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros recordamos igualmente lo que fueron las clases prácticas, que fue el caso de estenosis mitral, que se va a producir una congestión pulmonar. Una congestión pulmonar. Entonces, ¿por qué se produce esto? Nosotros vimos, ¿no? O sea, entonces esta válvula mitral está estenosada, que aquí en este dibujito pequeño lo pueden observar. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a aumentar entonces este gradiente diastólico transmitral, va a aumentar entonces la presión en la aurícula izquierda. Esta presión entonces va a producir lo que va a ser una congestión pulmonar, una hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque esta presión, esta sangre van a sufrir un flujo retrógrado, ¿no? Un flujo congestivo a lo que va a ser la presión pulmonar. Primero lo que van a hacer las venas pulmonares y luego va a instalarse en lo que van a ser los capilares y por lo tanto luego hacia lo que van a ser las arterias. Esto ahora nos quedamos hasta aquí porque después sabemos qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Entonces, por este efecto retrógrado, tenemos que se va a producir una hipertensión pulmonar. Por otro lado, entonces, esta hipertensión pulmonar igualmente va a conducir a sufrir de una hipertrofia primero de lo que va a ser la arteria pulmonar y entonces esta va a dilatar primeramente lo que va a ser la aurícula izquierda, perdón, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y por lo tanto luego la aurícula derecha, que sabemos que esta va a estar conectada a partir de lo que van a ser las venas cavas y al hacer todo este flujo retrógrado de sangre por este aumento de la presión, todo a causa de lo que va a ser esta válvula mitral estenosada, en sí va a sufrir de lo que es una insuficiencia cardíaca derecha. Que tenemos entonces este evento que lo vimos más que nada en lo que eran los casos clínicos. Algo que igual sucede es que, bueno, la dilatación auricular en este caso igualmente puede llevar a sufrir de embolias y también de fibrilación auricular. Por otro lado, igualmente como esta cámara que va a recibir la sangre, que es la donante, no va a recibir una perfusión adecuada de un flujo sanguíneo normal, o sea, entonces directamente al momento de realizar lo que va a ser la sístole y la expulsión de esta sangre hacia lo que es la arteria aorta y esta de forma sistémica, va a producir entonces una disminución del gasto cardíaco. En sí pueden haber muchos signos de insuficiencia cardíaca de este lado, entonces va a ser signos de insuficiencia cardíaca izquierda y también disnea. Que lo vimos en este caso, ¿no? O sea, acá tenemos este flujo pequeño que va a ser enviado entonces por la arteria aorta y va a estar disminuido hacia los tejidos circundantes. Hacia lo que son las manifestaciones clínicas ahora, entonces, sabemos que entonces se pueden encontrar signos de insuficiencia cardíaca derecha, los edemas, la hepatomegalia, derrame pleural, ascitis, entre otros, ¿no? La hemoptisis, que sabemos que es la ruptura de las venas bronquiales por el aumento de la presión de la aurícula izquierda, sabemos, ¿no? Entonces sale de las venas pulmonares, o sea, este aumento de la presión a nivel de lo que es la aurícula, y primero lo que va a influir van a ser las venas, ¿no? Luego, a partir de los capilares, hacia las arteriolas, a las arterias, y bueno, va a ir involucrando a todo. Pero primero, por este aumento de presión en la aurícula izquierda repentino, va a producir esta ruptura de las venas bronquiales. Tenemos igualmente la disfonía, que sabemos que es el signo de Ortner, ¿no? De que es esta compresión del nervio laringeo recurrente, que igualmente lo estuvimos viendo.
Tenemos igualmente la disnea, como mencionamos, fibrilación auricular, o sea que sí podrían verse casos de arritmia. La tríada de Houchard, que es algo muy importante, que aquí dentro tenemos esta tríada, que es de disnea, palpitaciones y de lo que es también la hemoptisis, la fascia de Covizart, que igualmente la vimos en los casos clínicos, que es esa eritrocianosis malar de los labios, la oreja y la nariz. Y algo muy importante es que, como vimos que este proceso sucede durante el proceso de la diástole, que es esa relajación del paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos, entonces el soplo lo vamos a escuchar durante la fase de la diástole. Ahora bien, pasando a lo que va a ser la insuficiencia mitral, igualmente pasamos con lo que va a ser primeramente una definición, ¿no? Es el flujo en sentido retrógrado durante la fase de la sístole, desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, por dificultad del cierre de la válvula mitral o prolapso de la misma válvula. Entonces, ¿qué es lo que de manera normal tenemos que recordar? Entonces, en un dibujito de un corazón, o sea, lo que va a suceder de forma normal es que, a ver, vamos a hacer el corazón. Entonces, de manera normal, ya vimos que sucede durante la diástole, ¿no? Que va a ser este llenado, que hay un llenado pasivo, no activo, de lo que va a ser el ventrículo. Luego de esto, se supone que en el momento de la fase de la contracción de la sístole, que va a ser la expulsión de esta sangre hacia lo que es la arteria aorta, esta válvula tendría que cerrarse, ¿no? Sabemos que tiene todo un mecanismo, que están sus cuerdas, está todo. Entonces, en la insuficiencia sabemos de que estas valvas tienen una dificultad en el cierre, o sea, no se cierran de manera normal, o hasta hay un propio prolapso de esta válvula mitral. Entonces va a salir sangre en el momento de la sístole hacia lo que es la aurícula. Entonces, no nos olvidemos de esto, ¿no? Entonces, es algo muy importante que ya nos da en sí también la definición de lo que encontramos, ¿no? Del tipo de soplo que vamos a encontrar en cada una de estas valvulopatías. Entonces, ahora pasamos a lo que es la etiología. Esta se puede clasificar de esta manera: aguda, crónica, congénita, y también en causas primarias y secundarias, que eran las que también se encontraban dentro de lo que era la clase teórica. En las causas primarias tenemos causas en específico que van a ser causas de las valvas, como pueden ser la endocarditis infecciosa, degeneraciones mixoides. En las cuerdas lo que van a producirse son las rupturas de estas cuerdas, las enfermedades arteriales, de la arteria coronaria, la fibrosis, y también causas en el anillo que pueden ser como las calcificaciones. También tenemos, entonces las primarias, sabemos que las primarias siempre van a afectar a lo que son la válvula en específico, y luego secundarias que van a ser a otros tipos de enfermedades. La principal, la que tenemos nosotros más que nada a nivel Bolivia y todo, es la enfermedad de Chagas, por eso puso una vinchuca acá. Y sabemos de que esta va a producir una cardiomiopatía dilatada, y en una de sus fases, cuando va a hacer una afectación cardíaca, va a producir una insuficiencia mitral. Tenemos igual a una cardiomiopatía de tipo obstructiva, que puede ser otra causa secundaria, y los infartos agudos de miocardio antiguos. Entonces, bien, esta fisiopatología, recordando entonces a este corazoncito, sabemos de que entonces va a haber una sobrecarga de volumen en la aurícula izquierda por un flujo retrógrado, ¿no? Sabemos entonces de aquí va a viajar, va a migrar la sangre hacia lo que va a ser la aurícula izquierda, y va a haber un flujo retrógrado. Entonces va a haber un aumento de sangre, como dice aquí, una sobrecarga de volumen en lo que va a ser la aurícula izquierda. A partir de lo que va a ser el mecanismo de Frank-Starling, esta precarga va a estar incrementada, entonces va a existir un mecanismo de que va a intentar de que esta sangre que se encuentra aquí tenga que ser otra vez enviada hacia lo que va a ser el ventrículo izquierdo, ¿no? Esto en sí va entonces a enviar señales que van a dilatar o distender lo que van a hacer la aurícula izquierda, ¿no? Que dijimos que es una presión entre 20 a 30 milímetros de mercurio, como en la valvulopatía anterior. Esto va a hacer entonces que se produzca
un aumento de lo que va a ser el volumen latido, que sería igual a lo que es la precarga. Va a sufrir entonces esto un aumento de lo que va a ser la fracción de eyección ventricular, o sea, todo esto va a estar aumentado por mecanismos compensatorios, y esto no se va a poder mantener de forma normal, porque en sí va a existir entonces a un largo plazo o de manera eventual, como se menciona aquí, un deterioro de la función sistólica, que en sí no va a poder entonces condicionar esta fracción de eyección ventricular de esta forma aumentada. Como va a estar dilatada y distendida la aurícula izquierda, igualmente van a haber mayor riesgo de sufrir arritmias, que en este caso igualmente va a ser la fibrilación auricular. La gravedad, que es algo que igualmente se menciona en lo que es la teórica, va a depender de muchísimas causas, ¿no? Del tamaño del orificio, que en sí es esto, ¿no? Si es que va a ser una insuficiencia mitral leve, o sea, que solamente refluye poquita sangre, o si ya van a ser casos graves, como son los prolapsos, y esto va a hacer de que entonces haya una sobrecarga de volumen en la aurícula izquierda que sea mayor, ¿no? Tenemos la resistencia vascular, la elasticidad de la aurícula izquierda, que es muy importante dentro de lo que son las manifestaciones clínicas, el gradiente de presión sistólico entre lo que es el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y la duración de este periodo de regurgitación, que está muy relacionado con el tamaño del orificio. Esto siempre lo preguntan, así que yo les digo de que se lo tienen que acordar. Yo siempre las cosas que siento que son muy importantes les pongo una X. Entonces, es muy importante que recuerden las manifestaciones clínicas de una insuficiencia mitral aguda y de una insuficiencia mitral crónica. ¿Cómo es que nos dividimos entonces de esta manera? En una insuficiencia mitral aguda, nosotros nos imaginamos de que la aurícula izquierda tiene una baja distensibilidad, o sea, está de manera normal el tamaño, ¿no? Que sabemos que es pequeño, o sea, tiene entonces un tamaño normal. ¿Qué es lo que sucede entonces al recibir toda esta sangre durante el reflujo a causa de la insuficiencia? Va a aumentar la presión intraauricular. Se pueden observar ondas B asociadas a esta, y también entonces se puede producir un edema pulmonar por extravasación, ¿no? Entonces, es lo mismo casi relacionándolo con lo que era la estenosis mitral. Nosotros vimos, ¿no? Que, o sea, el flujo retrógrado, o sea, va hacia lo que es la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda va a ir hacia las venas pulmonares, hacia las vénulas, y esto también va a sufrir entonces a producir una extravasación de este flujo sanguíneo, que aquí sabemos de que están relacionadas las presiones. No se olviden de las presiones, que igualmente ustedes las están leyendo en lo que es el tema de desnutrición. Y por esta extravasación, entonces, se puede producir este edema pulmonar, que es algo muy grave. O sea, siempre recordemos de que las causas agudas son graves, son periodos de que, o sea, directamente pueden conducir a la muerte. Y manifestaciones clínicas relacionadas con estos edemas pulmonares están los estertores, la disnea y el esputo, ¿no? Que igualmente esto lo están estudiando bien. Otras manifestaciones que pueden estar relacionadas entonces con la insuficiencia mitral aguda son el shock cardiogénico y también la disfunción del ventrículo izquierdo. Por otro lado, tenemos entonces la insuficiencia mitral crónica, que en esta ya nos imaginamos que la aurícula izquierda ya está dilatada, ya realizó este proceso de dilatación. Entonces nosotros encontramos que la presión intraauricular se encuentra normal o levemente incrementada, ¿no? O sea, ya esta aurícula, o sea, esta estaba pequeña en la aguda y aquí ya pudo compensar esto, ¿no? Se dilató. Entonces, la presión, o sea, ya está recibiendo la sangre, no va a tener un aumento de la presión, ya se acomoda entonces esta sangre a lo que es el tamaño de esta aurícula dilatada. Hay una ausencia de las ondas B y hay lo que está relacionado todavía es que hay un bajo gasto cardíaco, ¿no? Porque sabemos de que entonces esta sangre que va a ser expulsada durante la fase de la sístole va a ser mínima, ¿no? Lo mismo que en el anterior caso, y va a producir debilidad, fatiga, signos de una disminución de la perfusión. Casos igualmente de fibrilación auricular porque ya está distendida, o sea que ya puede tener trastornos a nivel de lo que va a ser la conducción, y la disfagia y disfonía, que pueden estar relacionadas igualmente
con esta extravasación, con este aumento de la presión que ya pueden estar produciendo esto. Bien, ahora pasando a lo que van a ser las patologías en lo que va a ser la válvula aórtica, tenemos primero entonces la estenosis aórtica. Ya sabemos que la estenosis es este estrechamiento, ¿no?, que impide que la cámara recipiente que la sangre de la cámara recipiente vaya hacia la donante. Entonces tenemos la obstrucción del flujo de salida del ventrículo izquierdo a la aorta por estrechamiento del orificio valvular aórtico y un aumento del gradiente de presión sistólico. Se hace durante la fase de la sístole, ¿no? Entonces sabemos de que va a haber un soplo sistólico. ¿Qué es importante aquí dentro de la definición? Que ya nos estaría diciendo muchas cosas. Sabemos entonces de manera normal, o sea, lo que va a suceder durante la fase de la sístole es que cuando nosotros tenemos el paso, o sea, tenemos entonces ese volumen, ese volumen dentro de lo que es el ventrículo izquierdo, durante la fase de la sístole, durante este periodo de contracción, tiene que expulsar esta sangre a lo que va a ser la aorta para realizar esa perfusión sistémica, esa conducción, esa circulación sistémica. Pero, ¿qué va a suceder en este caso? Está estrechado este orificio valvular, entonces va a aumentar el gradiente de presión sistólico de esta válvula aórtica. Entonces, otra vez con etiología sabemos que se puede dividir en dos, o sea, podemos tener esta que puede ser supravalvular, valvular o subvalvular, según la ubicación, ¿no? Y también tenemos este tipo de etiología que puede ser el congénito y el adquirido. Congénito son ya anomalías, que ya estas personas nacen con estas alteraciones que pueden ser las atresias de lo que son la válvula aórtica, o sea, ya pueden tener alguna alteración en esta que puede ser una atresia unicúspide o bicúspide, ¿no? O sea, que pueden faltarle una valva o directamente las dos valvas. Y esto se puede presentar más que nada, esta atresia bicúspide, a los 40 y 50 años. La adquirida, en cambio, es más que nada igualmente por fiebre reumática o por causas degenerativas. Una que igualmente les preguntábamos el día de un seminario era esta, ¿no?, que era muy importante, que era una causa degenerativa principal, que es la hipercolesterolemia. Y después tenemos la causa reumática a causa de esta fiebre reumática, ¿no?, que le puse una X para que no se olviden igualmente de esto. En la fisiopatología, entonces, a medida de que este orificio va a ir reduciéndose, que nos imaginamos que es este orificio aórtico en este caso, va a aumentar entonces el gradiente de presión sistólico, ¿no?, como estaba diciendo la definición. De manera compensatoria, entonces, lo que va a suceder es que va a haber un aumento de la poscarga, ¿no?, en el ventrículo izquierdo. Hay un aumento de sangre en este ventrículo izquierdo. Esto primero va a reducir en sí de manera normal, o sea, la aorta se va a quedar con poca sangre. Entonces tenemos una disminución del gasto cardíaco y una disminución del volumen de eyección. Primero vamos a pasar con por condiciones de estrés del ventrículo izquierdo, va a sufrir una hipertensión ventricular. ¿Por qué? Porque esta sangre va a querer de todas maneras, de todas formas, ser expulsada del ventrículo hacia la aorta. Y va a existir entonces una hipertrofia concéntrica, ¿no?, que puede tener ahí sus alteraciones. Esto lo van a poder ver, no se preocupen. Y va a haber igualmente una reducción de la distensibilidad. Esto va a ir de manera retrógrada hacia lo que va a ser la aurícula izquierda y también hacia lo que va a ser los pulmones. Entonces igualmente se van a poder observar lo que van a ser los fenómenos de la hipertensión en la aurícula izquierda y también la hipertensión pulmonar. Y tenemos entonces la congestión pulmonar dentro también aquí. Y también tenemos entonces por otro lado que, como dijimos, por compensación también va a haber una hipertensión sistémica. Por esta distensibilidad, por este esfuerzo que va a tener este ventrículo izquierdo, va a haber un aumento del consumo de oxígeno miocárdico, ¿no? O sea, esos mecanismos compensatorios necesitan de energía dentro para poder realizar todas estas acciones.
Dentro de igualmente esta hipertrofia concéntrica puede existir una compresión de lo que van a ser las arterias coronarias, y esto va en sí después directamente disminuir lo que va a ser el gradiente diastólico, produciendo por esta compresión, esta disminución, o sea, bueno, por este aumento del consumo de oxígeno miocárdico, y bueno, la falta después, o sea, de manera consecuente de oxigenación hacia lo que van a ser las arterias coronarias, de angina o de signos de insuficiencia cardíaca congestiva, que primero se pueden observar como insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Qué más podemos decir de esta estenosis? Es que cuando, bueno, o sea, cuando hay síntomas, presencia de los síntomas, que ahora vamos a entrar en las manifestaciones clínicas, la supervivencia de las personas es menor a 3 años, ¿no? Como tenemos en este gráfico. El soplo, como dijimos, va a ser sistólico porque lo vemos durante la fase de la sístole, todo este mecanismo que se puede ir realizando. Manifestaciones clínicas, entonces, es dependiendo, primero tenemos esta clasificación de cómo se pueden ver las manifestaciones clínicas, de acuerdo a lo que va a ser el área en centímetros cuadrados, leve si es que es menor a 1.5, moderada si es que es de 1 a 1.5, y grave a severa en que sea menor o igual a 1. Tenemos entonces manifestaciones clínicas que van a ser, bien, 2/3 de las personas, de los pacientes, pueden sufrir de angina, como se observa aquí. Se puede observar igualmente síncope, disnea, hipertensión pulmonar, como tienen en este gráfico, muerte súbita, fenómenos, o sea, de accidentes cerebrovasculares, fibrilación auricular y, como dijimos, la hipertensión pulmonar. Pasando entonces con el último, ahora hablando de la insuficiencia aórtica, sabemos de que este va a ser entonces el reflujo de la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo durante la diástole por una válvula incompetente. Lo mismo, ¿no? O sea, nosotros nos imaginamos entonces que el corazón, a nivel de lo que es el ventrículo izquierdo, durante la fase de la sístole, elimina, o sea, bueno, expulsa lo que va a ser la sangre que se encuentra dentro de ello, hacia lo que es la aorta. Lo que debería suceder en ese momento, del momento que eliminó este volumen que se encuentra dentro del ventrículo izquierdo hacia la aorta, es que la válvula semilunar, en este caso la válvula aórtica, se tiene que cerrar, ¿no? Porque después la aorta va a realizar, o sea, el proceso de el envío de esta sangre hacia lo que es la circulación sistémica. Pero en este caso esta válvula va a estar incompetente, puede igual estar prolapsada, podemos igualmente investigar un poquito de eso, y esto se va a realizar durante la fase de la diástole, ¿no? Que es un llenado que entonces se va a producir a medida de reflujo. Entonces, en la etiología de esta, tenemos que puede ser clasificada primero como aguda o crónica, y que es más que nada esto para relacionarlo en lo que va a ser la fisiopatología. Pero tenemos etiología valvular, que pueden ser las endocarditis, las enfermedades reumáticas, que vieron se repiten demasiado, las enfermedades reumáticas y las endocarditis. También tenemos la espondilitis anquilosante, que es un tipo de o sea, enfermedad autoinmunitaria, y también causas congénitas. Y también tenemos causas a nivel de lo que va a ser, bueno, aórticas, que puede ser igualmente, o sea, afectación ya de la arteria aorta, por dilatación, como aneurismas, trastornos del tejido conjuntivo, el síndrome de Marfan, el Ehlers-Danlos, osteogénesis imperfecta, causas inflamatorias y desgarros, ¿no? Como pueden ser traumas o disección por hipertensión arterial. En la fisiopatología, entonces, mencionamos 2 causas. Igualmente en estas se pueden observar 2. Si se dan cuenta en ambos, ¿no? O sea, en lo que va a ser la insuficiencia mitral y en la insuficiencia aórtica se ven causas agudas y causas crónicas. Entonces, algo muy importante para el momento de acordarse, ¿no? En el momento que les pregunten a ustedes. Entonces, primero vamos a hablar de la fisiopatología aguda. ¿Por qué sería aguda? Es casi lo mismo que la anterior. O sea que la cámara, que en este caso va a ser el ventrículo izquierdo, va a tener un tamaño normal, al igual que lo que era la aurícula izquierda cuando estábamos hablando de insuficiencia mitral.
Entonces no tiene tiempo para adaptarse a lo que va a ser una sobrecarga de volumen, que sabemos que es el punto clave de lo que son las insuficiencias. Entonces, se va a intentar, ¿no? O sea, a partir de mecanismos, compensar esto. O sea, aumentar la frecuencia cardíaca para ver si se puede eliminar esta sangre, mecanismos de Frank-Starling para aumentar lo que va a ser esta poscarga, pero no se va a mantener, o sea, de manera normal. Entonces, se va a intentar ayudar con dos cosas, que van a ser la estimulación del sistema nervioso simpático, intentándose aumentar lo que va a ser la frecuencia cardíaca, pero esto va a en sí colapsar a este ventrículo, va a hacer que se sufren de arritmias y, por último, la muerte, ¿no? Es algo muy súbito lo que sucede en esta insuficiencia aórtica. Y por otro lado tenemos entonces el aumento de la presión en el final de la diástole en el ventrículo izquierdo, que va a este proceso va a aumentar lo que va a ser la presión en la aurícula izquierda, en las venas pulmonares, y también va a conducir a lo que va a ser una congestión o edema pulmonar, como estábamos viendo, que le puso una X, ¿no? Estos dos, o sea, sabemos que arritmias, colapso, puede hablarse de un shock, muerte, edema pulmonar, son causas agudas que directamente le producen la muerte súbita al paciente. Más que nada, entonces podemos ver, ¿no? O sea, en la clínica disnea, una hipotensión arterial, un edema agudo de pulmón y el colapso circulatorio. Y por otro lado tenemos entonces la insuficiencia aórtica crónica, que en este caso sí va a haber una dilatación ventricular. Esto puede suceder años a décadas donde el paciente puede estar asintomático, o sea que podemos decir que está bien entre comillas, ¿no? Y bien, entonces tenemos que la pared va a sufrir de estrés, hipertrofia, y sabemos que estos mecanismos compensatorios a nivel de lo que va a ser este estrés van a aumentar el consumo de oxígeno. Entonces va a haber una hipoxia a nivel sistémico, una disminución de la perfusión coronaria, y sabemos que, bueno, en el próximo tema que vamos a ver es una disminución de la perfusión coronaria que va a ser un signo indicativo de angina. Y esta angina también va a estar muy asociada a lo que va a ser la insuficiencia del ventrículo izquierdo, porque sabemos que igualmente, o sea, esta hipertrofia va a ir conduciendo a lo que va a ser una insuficiencia cardíaca, ¿no? En este caso del ventrículo izquierdo. Y sabemos que las manifestaciones clínicas son la disnea de esfuerzo, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, entre otros. Y también se puede observar un infarto de miocardio por la disminución de esta perfusión coronaria. En la clínica entonces vemos eso, ¿no? Te podemos observar angina de pecho, edema agudo de pulmón, síncope, entre otros. Y eso sería todo para hablar de valvulopatías. Vamos a ver si está Hilda. Creo que sí está. Así que le voy a ceder, bueno, la palabra para que pueda compartir pantalla. Ok, bueno, se ve, ¿verdad? Sí, se ve. Ya. Sí, se ve. Por mi parte, chicos, les voy a hablar sobre hipertensión arterial. Van a ser los puntos más importantes y lo más resumido que se puede, así que, y lo que les preguntan, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar. Primeramente, mencionar que la hipertensión arterial, pues, es una patología muy frecuente que la van a ver todo el tiempo. Igual les van a preguntar en el examen, les van a poner casos. Y es importante conocer la epidemiología. Para esto se menciona que la hipertensión arterial es la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo. También menciona que afecta un 45% de muertes mundiales y constituye un 51% por accidente cerebrovascular, un 40% de adultos mayores entre los 25 años, y vamos a ver qué es más frecuente en África. Esto se debe por los factores genéticos allá. Sufren mayor hipertensión que en América, y vemos que las cifras son en África de un 40% y en América de un 35%. Respecto a la epidemiología en Bolivia, menciona que afecta a personas adultas hasta un 30% de la población boliviana. Este dato es importante. El año pasado nos los preguntaron. Ok, ahora,
Para entender la fisiopatología de la hipertensión arterial, el doctor en su teórica indica, o sea, explica cuál es la regulación de la presión arterial y sí, es importante conocer cuál es esta regulación. Para esto recordamos fisiología y si nosotros recordamos tenemos mecanismos propios del corazón, que en este caso estaría el gasto cardíaco, y si nosotros recordamos la presión arterial es igual a... Participen, chicos, exámenes el lunes. 120/80. Ya, pero es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Ya, entonces no se olviden, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Entonces, un punto importante para la regulación de la presión arterial va a ser el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, si nosotros recordamos, es la cantidad de sangre que se inyecta por minuto del corazón, ¿verdad? Entonces, esta cantidad de sangre normalmente es de 5 litros o 4.900 mililitros. Esta va a aumentar, por así decir, va a ser implicada en la regulación de la presión arterial. También tenemos los mecanismos nerviosos. Dentro de los mecanismos nerviosos tenemos los reflejos barroreceptores, que estos generalmente son receptores sensitivos que se van a encontrar en la bifurcación de las carótidas o en el arco de la aorta. Estas van a ser sensibles a los aumentos de presión o disminución de presión. Una vez toman esta, van a llevar esta sensación hasta el bulbo y del bulbo vamos a tener una respuesta hacia los vasos sanguíneos, ya sea para la vasoconstricción o la vasodilatación, y de esta manera regulamos la presión arterial. El reflejo quimiorreceptor se encuentra casi en los mismos lugares, pero este es importante también porque, a diferencia de los barroreceptores, no responde a las presiones, sino ya sea a las concentraciones de hidrogeniones, a las concentraciones de dióxido de carbono, a las concentraciones de oxígeno. Tenemos la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Esta generalmente es como cuando tenemos pérdidas de sangre abundantes, se va a activar esta respuesta isquémica del sistema nervioso central y los receptores de baja presión, que lo vamos a ver igual más adelante, que esta se refiere a los péptidos natriuréticos y otros. Los mecanismos renales. Dentro de estos está el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que si recordamos, el fin de este va a estar la activación de la angiotensina 2, que esta angiotensina 2 va a retener sodio, agua, va a causar vasoconstricción. Igual lo vamos a ver más adelante. Y la diuresis de presión menciona que a un aumento de presión hay una mayor cantidad de diuresis, y esto se debe que en el capilar glomerular vamos a tener aumentos de presiones, en este caso hidrostáticos, y esto va a causar de que el filtrado sea mayor, la diuresis sea mayor. Acá está, la presión arterial entonces es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Si recordamos el gasto cardíaco, esta la podemos tener tomando en cuenta la frecuencia cardíaca y el volumen latido. La frecuencia cardíaca es de 70 latidos. Y el volumen es de 70 mililitros. Si nosotros multiplicamos, nos da 4.900, que sería el gasto cardíaco. La resistencia vascular periférica, esta va a depender mucho igual de el tamaño o el diámetro del vaso. Vamos a ver que si el diámetro es mayor, la resistencia sería menor. Si el diámetro del vaso es mayor, entonces la resistencia va a ser menor. En cambio, si el diámetro es mucho menor, la resistencia va a ser mayor, ¿verdad? Y si nosotros sintetizamos todo esto, tenemos la regulación a corto plazo, que serían de segundos a minutos, y dentro de eso están los que ya mencionamos, ¿no? El control nervioso, los quimiorreceptores y la respuesta isquémica del sistema nervioso central. A mediano plazo, que es de 30 a 60 minutos, está el sistema renina-angiotensina, también la relajación de la vasculatura por estrés y el desplazamiento de líquidos. A largo plazo, días, semanas, meses, tendríamos el sistema de líquidos renal corporal. Ahora, como tal, vamos a hablar de la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? Pues es la elevación sostenida de las cifras de la presión arterial. Como ya mencionó su compañero, lo normal es de 120/80, pero cuando nosotros tenemos una presión arterial elevada y esto sostenida mayor a 140-90 milímetros de mercurio, estamos hablando de una hipertensión arterial. Vamos a ver que dentro de esta van a influir muchos factores, ya sean factores genéticos, factores ambientales u otros.
Y tenemos dos tipos de hipertensión. La hipertensión esencial o primaria, que es la más importante y constituye un 95%. Y la otra, que es la hipertensión secundaria, que constituye solo el 5%. Vamos a ver que dentro de las causas de la hipertensión esencial o primaria tenemos principalmente los factores genéticos o la herencia, la predisposición genética que van a tener estas personas. Entre otras causas tenemos las personas sensibles a la sal, la obesidad, el tabaquismo, y también menciona que estas van a afectar, o bueno, esta va a ser la más frecuente, un 95%, 9 de cada 10 hipertensos sufren de la hipertensión primaria o hipertensión esencial. En cambio, la hipertensión secundaria, esta es un 5% y generalmente esta, chicos, se debe a que hay una enfermedad subyacente que te está causando la hipertensión. Por ejemplo, la insuficiencia renal. Tenemos igual la obstrucción de la arteria, de las arterias renales o dentro de la... Acá puede existir una obstrucción y al existir una obstrucción me puede causar una hipertensión secundaria. Y esta que sería un feocromocitoma y trastornos metabólicos como enfermedades de la tiroides. También podemos ver que dentro de estas vamos a encontrar los síntomas. Principalmente los síntomas, no todos los pacientes lo tienen, pero sí vamos a tener personas que van a presentar los síntomas. Y dentro de estos síntomas vamos a tener el dolor de cabeza, zumbidos, pueden tener incluso edemas en miembros inferiores, menciona eso. Ahora, vamos a ver que el mecanismo por el cual la obesidad nos va a conducir a la hipertensión. Y hemos dicho que una etiología, una causa de la hipertensión es la obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en la obesidad? Vamos a tener un aumento de la grasa abdominal. Este aumento de la grasa abdominal hace que los ácidos grasos estén aumentadas en su concentración. Entonces, estas van a sufrir lipólisis. Al sufrir lipólisis, vamos a tener la liberación de ácidos grasos libres y esta liberación de ácidos grasos libres nos va a llevar a una dislipidemia. Por un lado. Y por otro lado, la liberación de ácidos grasos nos da lugar al síndrome metabólico o al síndrome X, donde están implicadas la diabetes, la hipertensión y otros, ¿verdad? Esta nos va a llevar a su vez a un aumento de la secreción pancreática de insulina. Inicialmente, el aumento de la secreción pancreática de insulina va a causarme una hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia, a su vez, nos puede causar una resistencia a la insulina, que eso es la diabetes mellitus tipo 2, el hecho de que tengamos una resistencia a la insulina. La hiperinsulinemia o la insulina va a tener efectos. ¿Y cuáles son estos efectos? Van a ser, por ejemplo, el aumento de retención de sodio, y este aumento de retención de sodio, ¿qué va a causar? Si nosotros retenemos más sodio, de por sí el agua le va a seguir al sodio. Entonces, esto va a aumentarme la precarga, me va a aumentar de esta manera el gasto cardíaco y me va a aumentar la presión arterial, ¿ya? Esto por un lado. También menciona que la insulina abundante nos puede causar un aumento en la actividad nerviosa simpática, ya mencioné la retención de sodio y la hipertrofia vascular, causándome una hipertensión. Ahora, para la hipertensión arterial vamos a ver igual que, como mencioné acá, tenemos factores genéticos, ¿no? Y en su teórica menciona el doctor que tenemos los factores o fenotipos intermedios y dentro de estos fenotipos intermedios van a ser implicados muchos factores como ser el sistema renina-angiotensina, los sistemas de regulación de la presión arterial que ya hemos hablado. Esos pueden estar inadecuados o puede haber malformaciones de los cromosomas, etcétera. Eso generalmente no lo preguntan, chicos. Ahora, lo siguiente sería el diagnóstico, pero antes de pasar al diagnóstico tenemos que saber las presiones normales. Va a haber guías europeas y guías españolas. En este caso, la guía europea, este es el cuadro que nos presenta y nos dice que la presión arterial óptima es menor a 120 milímetros de mercurio a menor a 80 milímetros de mercurio diastólica. Eso es lo normal, ¿no? O la óptima. La normal podemos llamar de 120 a 129 milímetros de mercurio, la sistólica, y la diastólica de 80 a 84 milímetros de mercurio.
normal alta de 130 a 139 milímetros de mercurio o de 85 a 89 milímetros de mercurio. Ya después tenemos los tres tipos: hipertensión arterial de primer grado, hipertensión arterial de segundo grado e hipertensión arterial de tercer grado. Vemos que en el de tercer grado es mayor a 180 milímetros de mercurio, la sistólica y la diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Por otro lado está el otro cuadrito, que es la de Heart Association Cardiology. En esta igual son valores similares a la que hemos visto atrás. Valores normales 120-80, la elevada de 120 a 129 o menos de 80 la diastólica, la arterial alta 1 y 2. En el 2 nos habla de 140 o más alta y en la diastólica mayor a 90. Y la crisis de hipertensión, cuando tenemos una sistólica mayor a 180 y una diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. ¿Qué? Ahora, para el diagnóstico vamos a ver que primeramente, obviamente, la clínica, ¿no? Pero algo importante que tenemos que entender en esta es que con una toma de la presión arterial no podemos diagnosticar al paciente con hipertensión. Para esto, para el diagnóstico, necesitamos al menos 2 tomas de la presión arterial y la persona tiene que estar en reposo una vez llegado al consultorio, por lo menos por 5 minutos o de 5 minutos a 10 minutos. Y recién podemos llamar hipertensión o el paciente con hipertensión. Entonces, la presión arterial en la consulta, al menos en 2 visitas, que tiene que estar en reposo cuando llegue al consultorio, ¿verdad? En casos de que tengamos repeticiones de la presión arterial de 130, 139 la sistólica o de 85, 89 la diastólica, entonces en este caso, donde podríamos decir que está elevada, igual en su teórica el doctor les muestra un cuadro donde están las presiones dependiendo las edades, ¿no? Eso es igual importante. Podríamos decir que es una hipertensión, pero en este caso lo que hacemos es un seguimiento anual o cada 6 meses vamos tomando la presión arterial. En el otro caso tenemos presiones de 180 a 120 milímetros de mercurio más la clínica. En este caso ya se puede diagnosticar por un lado la hipertensión o la presión alta. Ok, y en casos donde tenemos mayor a 140, 90 milímetros de mercurio, hay dos conceptos que son el MAPA y el AMPA. El MAPA se refiere al monitoreo ambulatorio de los pacientes. En este caso, hay pacientes que no van a tolerar el MAPA, es decir, el monitoreo ambulatorio, y se les va a realizar el AMPA, que sería la medición de la presión arterial en sus domicilios. Y generalmente lo que se hace es pedirle al paciente que se tome las presiones diario y se anote en un cuadernito y ver las variaciones de la presión arterial. Y si vemos que estas van a variar mayor a 140, 90 por mucho tiempo, 2, 3, 4 días, ya se puede ir diagnosticando con hipertensión arterial al paciente. Janina, ¿puedo continuar con insuficiencia cardíaca congestiva más? Y tú lo haces al final. Está bien. Sí, ya. Ok, chicos, vamos a ver esto igual, súper resumido, y Janina va a terminar con síndromes coronarios. Ya. Insuficiencia cardíaca congestiva izquierda y derecha. Igual esto son temas muy frecuentes, muy importantes. ¿Y qué es la insuficiencia cardíaca? Nadie. Ya, la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico. Ya, esta consiste en signos y síntomas, por eso síndrome clínico, ¿no? Lo importante en la insuficiencia cardíaca va a ser que esta va a tener una disminución del gasto cardíaco y además se van a activar los mecanismos compensatorios, ya sean neuromorales, que vamos a ver que van a ser muy importantes, incluso nos van a llevar a la misma patología de la progresión de la insuficiencia cardíaca, y los mecanismos cardiovasculares que también presentan. Respecto a la epidemiología, vemos que la insuficiencia cardíaca va a afectar principalmente a personas de edad avanzada, personas mayores de 60, 70 años. Y respecto a la etiología, vemos que esta se va a deber a muchas causas, como por ejemplo la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía dilatada, cardiopatías valvulares, como ya les mencionó Janina, arritmias, infecciones o enfermedades infiltrantes, también, entre otras menos frecuentes, las endocrinopatías y el alcoholismo.
Ahora, vamos a ver que la insuficiencia cardíaca tiene diferentes clasificaciones. También están antes de hablar de bajo gasto y alto gasto, están las otras clasificaciones, que son las clasificaciones que muestra la AJA y la SS. Estas igual son importantes y te dan una clasificación estructural y funcional de la insuficiencia cardíaca. Lo pueden revisar. Ahora, respecto a la clasificación del alto gasto y de bajo gasto, vemos que en la clasificación, en el de alto gasto, vamos a tener que el gasto cardíaco está incluso aumentado, pero el hecho de que este gasto cardíaco incluso esté aumentado, aún así hay una hipoxia o los requerimientos metabólicos son mayores y este gasto cardíaco elevado no está supliendo estas necesidades metabólicas. Generalmente esta insuficiencia cardíaca de alto gasto se va a ver en pacientes con patologías como anemia severa, tirotoxicosis, enfermedad de Paget y entre otros. La clasificación de bajo gasto, que esta sí es más frecuente, van a ver que la de alto gasto es infrecuente, pero sí la de bajo gasto, que es más frecuente, esta se va a deber a causas como una cardiopatía isquémica, se va a deber a miocardiopatías dilatadas, y vamos a ver que en este caso, estos miocitos, pensemos en una cardiopatía isquémica, en un infarto, van a pasar por una isquemia, y en este caso el ventrículo izquierdo, por así decirlo, no va a tener por una línea celular contraria, entonces vamos a tener un bajo gasto. Va a haber una disminución de la eyección sanguínea o el flujo sanguíneo que se inyectaba normalmente, que era de 5 litros. Entonces, esta se refiere al de bajo gasto. Otras clasificaciones son la disfunción diastólica y la disfunción sistólica. La disfunción diastólica se refiere a la relajación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en la disfunción diastólica? En este caso, vemos que van a existir causas que van a evitar de que el corazón o los ventrículos, si tomamos en cuenta el ventrículo, se contraigan, se relajen normalmente. Por ejemplo, puede ser una miocardiopatía dilatada u otras causas. Vemos que estas no van a afectar a la fracción de eyección. ¿Cuánto es la fracción de eyección normal? ¿Y qué es la fracción de eyección? 70. La fracción de eyección normal es de 55 a 70, ya. ¿Y qué es la fracción de eyección? La fracción de eyección va a ser la cantidad de sangre que se va a inyectar, el porcentaje de sangre que se va a inyectar, ¿verdad? Lo normal es de 55 a 70. En la disfunción diastólica, chicos, no va a haber una afectación de esta fracción de eyección, va a encontrarse normal, pero en la disfunción sistólica sí vamos a tener una afectación en esta fracción de eyección, entonces va a ser menor a 40, menor al 30%, y vemos que esta, a diferencia de la diastólica, que se debía a la relajación, se va a deber a la contracción. Nuevamente podemos tomar en cuenta un corazón infartado, y ese corazón infartado con la incapacidad de contraerse y el gasto cardíaco disminuido, una disfunción sistólica. Ok, la clasificación más importante y la que siempre preguntan y siempre les van a preguntar es esta, que es la clasificación de insuficiencia cardíaca derecha y la clasificación de insuficiencia cardíaca izquierda. Recordamos el corazón, o sea, lo básico, ¿no? Las 4 cavidades, aurículas, ventrículos. Vamos a iniciar por la aurícula derecha. Van a llegar desde la vena cava superior, vena cava inferior, el seno. En esta región llega a la aurícula derecha, pasa por la tricuspidia, pasa al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho va a pasar hacia la circulación pulmonar por las arterias pulmonares, ¿no? Y de las arterias pulmonares pasa a la circulación pulmonar, de la pulmonar esta va a retornar por las venas, las 4 venas que van a llegar a la aurícula izquierda, pasa por la mitral y de esta manera al ventrículo izquierdo y a la circulación sistémica. Esto es lo normal. Ahora, ¿qué pasa en una insuficiencia cardíaca izquierda? En una insuficiencia cardíaca izquierda, cual sea la causa, una miocardiopatía dilatada, un síndrome coronario, un infarto, etcétera. Esto me va a hacer que el flujo o la cantidad de contracción
o la capacidad del gasto cardíaco que normalmente se eyectaba disminuya. Esta disminución del gasto cardíaco me va a llevar a que las presiones en aquí, las telediastólicas, que serían después de la relajación, al final de la diástole, estén aumentadas, y al estar aumentadas estas presiones, las presiones como tal en los ventrículos van a aumentar. Estas presiones aumentadas puede ver dos situaciones, una situación retrógrada y una situación anterógrada. Si hablamos de la situación anterógrada, vemos que normalmente iba a la circulación sistémica, ¿no? Los tejidos van a empezar a sufrir una hipoxia. En cambio, en la retrógrada vamos a ver que esta puede aumentar las presiones en las aurículas, puede aumentar incluso retrógradamente ir por las venas cavas y al llegar, perdón, por las venas cavas, no, por las venas, por las pulmonares, llegar hacia la circulación pulmonar y de esta manera aumentar las presiones en la circulación pulmonar. Y si nos aumentan las presiones en la circulación pulmonar, sobrepasando a las oncóticas, vamos a tener salida de líquidos, ¿no?, hacia el intersticio, causándonos edemas en el pulmón, ¿ya? Y eso es todo lo que pasa. Entonces, en la insuficiencia cardíaca izquierda vamos a tener una congestión pulmonar por ese flujo retrógrado desde los ventrículos auriculares hasta la circulación pulmonar. Esta congestión pulmonar vamos a ver que nos va a causar un edema pulmonar. El edema pulmonar a su vez nos va a dar signos y síntomas como ser la ortopnea, el paciente va a empezar a sufrir tos con esputo espumoso, también la disnea nocturna paroxística. Generalmente la disnea nocturna paroxística es cuando ya el paciente se está durmiendo y tiene la sensación de falta de aire y esto lo despierta por las noches. En cambio, la ortopnea es cuando el paciente está en decúbito supino y tiene la sensación igual de falta de aire. También vamos a ver la alteración en intercambio de gases. Este va a estar alterado por esta congestión pulmonar. Vemos que tenemos signos de hipoxia, cianosis, y este gasto cardíaco disminuido anterogradamente nos va a causar una hipoxia en los tejidos, signos de perfusión tisular disminuida, una intolerancia a la actividad física, entre otros. Eso por el lado izquierdo. Eso tienen que entender, chicos. Si no lo recuerdan, dibújense el corazón y dibujen hacia dónde retorna, porque les van a decir insuficiencia cardíaca izquierda presenta congestión hepática, edema y ascitis en declive, y pues está mal porque les estoy diciendo que en la insuficiencia cardíaca izquierda tenemos la afectación pulmonar más que todo por este flujo retrógrado, ¿verdad? Ahora, en el lado derecho vamos a ver la afectación sistémica o los edemas de manera sistémica. Podemos ver que para la afectación en el lado derecho, una causa puede ser igual una insuficiencia cardíaca izquierda, puede progresar a una insuficiencia cardíaca derecha. Esto por aumentos de presión en la circulación pulmonar, en la arteria pulmonar como tal, entre otras causas como las hipertrofias en el ventrículo derecho, las cardiopatías chagásicas. También mencionaba en epidemiología que una causa muy importante y en nuestro país especialmente es la cardiopatía chagásica. El Chagas nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Eso. La insuficiencia cardíaca derecha, entonces vamos a tener lo mismo, ¿no? Retrógradamente, ¿qué afectación tenemos? Tenemos la éstasis de flujo en el sistema venoso, ya sea en las venas cavas superiores. Entonces esta va a pasar por las diferentes venas y puede existir éstasis o lo que es este signo, que sería la regurgitación yugular, la ingurgitación yugular, ¿ya? Y en las venas cavas inferiores tenemos la congestión hepática. Esta congestión hepática vamos a ver que tiene signos relacionados con disfunción hepática. También pueden causarnos ascitis, congestión en el tracto gastrointestinal. Esta congestión en el tracto gastrointestinal y afectación del tracto gastrointestinal va a causar que los pacientes presenten anorexia, pérdida ponderal, disfunción gastrointestinal. Yo he visto muchos pacientes, chicos, con insuficiencia cardíaca y literal ves todo esto. Aparte, estos pacientes pierden el apetito y se debe a esta congestión del tracto gastrointestinal. También vamos a ver que van a sufrir edemas y ascitis en declive. Okay. Ahora pasamos a lo siguiente. Si vamos repasando todo lo que ya les dije,
hablemos de la disfunción ventricular o el corazón derecho, corazón izquierdo. Vamos a hablar nuevamente del corazón izquierdo. En el corazón izquierdo, como les mencioné, vamos a tener esta disfunción ventricular izquierda, cualquiera sea la causa. Esto me va a aumentar la presión telediastólica en el ventrículo, la aurícula izquierda, aumentándome la presión en la circulación pulmonar y causándome la congestión pulmonar. Y gracias a esto, disnea, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón también nos puede causar. En el lado derecho, en cambio, vamos a ver que tenemos aumento de presiones en el ventrículo derecho, aumento en la presión de la aurícula derecha, aumentos en las presiones del sistema venoso, causándome edemas en miembros inferiores, la ascitis, hepatomegalias, la ingurgitación yugular, y entre otros. Insuficiencia cardíaca derecha. En esta, recordemos, si el flujo es retrógrado, va a haber una congestión en los tejidos periféricos, una congestión en el sistema venoso. Entonces, lo que ya mencioné, ¿no? Edemas en partes declives, ascitis, congestión hepática, signos relacionados con alteración en la función hepática. Por eso es igual importante el pedir pruebas de función hepática, congestiones en el tracto gastrointestinal, con anorexia, malestar gastrointestinal y pérdida de peso. Esto es el más importante y bueno, una vez tenemos la insuficiencia cardíaca, lo que nuestro organismo va a hacer es activar los mecanismos compensatorios, y esto es un esquema que la doctora lo muestra en su teórica y lo explica, y es lo que tenemos que entender y tenerlo en mente. Igual es lo que les van a preguntar, ¿ya? Entonces, inicialmente vamos a tener un gasto cardíaco disminuido, ¿no? Este gasto cardíaco disminuido va a afectar, o esto lo va a sentir nuestros riñones, van a tener como el flujo renal disminuido. Entonces el hecho de que va a llegar menor cantidad de flujo va a hacer de que el riñón como tal active sistemas compensatorios. Dentro de estos sistemas van a estar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero también de manera directa menciona que el gasto cardíaco, chicos, va a activar sistemas del sistema nervioso, como por ejemplo la vasoconstricción, el aumento de la contractibilidad, aumento de la frecuencia cardíaca, de manera de que se regule o se mantenga esta disminución del gasto cardíaco, que tengamos un aumento del gasto cardíaco. Todo esto para el fin de aumentar nuestro gasto cardíaco. Ahora, hablando de este sistema, que es el renina-angiotensina-aldosterona, vamos a recordar esto. Inicialmente tenemos que el angiotensinógeno se forma en el hígado, ¿no? Y por esta disminución o cambios por la hipoperfusión renal, dicen, ¿no? O cambios en la disminución del flujo renal en el aparato yuxtaglomerular, se va a liberar esta renina. La renina me va a actuar a su vez en el angiotensinógeno y me va a dar lugar a la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a pasar por toda la circulación hasta llegar a la circulación pulmonar, donde se encuentra esta enzima convertidora de angiotensina OEK, que me va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. A su vez, la angiotensina 2 tiene muchos efectos. Principalmente va a causar una vasoconstricción arteriolar, aumento de secreción de la antidiurética, la activación simpática también. Y por otro lado, tenemos receptores en las glándulas suprarrenales para la liberación de aldosterona, y va a liberar aldosterona. Sabemos que la aldosterona reabsorbe sodio y agua, obviamente por consiguiente, y excreción de potasio. Todo esto nos está llevando a un aumento de retención de agua y sal, ¿no? Por la liberación de aldosterona. A su vez, el aumento de agua y sal, aumento del volumen vascular y el retorno venoso cardíaco. Si hay un aumento de retorno venoso cardíaco, va a aumentar la precarga, va a aumentar el volumen telediastólico ventricular, y eso sería el mecanismo de Frank-Starling, ¿verdad? A mayor volumen telediastólico, mayor la capacidad de contractibilidad, pero vemos que la curva en una insuficiencia cardíaca se va hacia abajo, porque al final este es un mecanismo maladaptativo que, intentando mejorar el gasto cardíaco, aumento de gasto cardíaco, mejorando esta patología de la insuficiencia cardíaca, nos va a llevar a empeorar. Por un lado, esto se hace adaptativo hasta cierto punto, y tenemos que este mecanismo de Frank-Starling nos va a llevar al aumento del gasto cardíaco.
Pero por otro lado, como les dije, es un mecanismo maladaptativo que va a empeorar o va a llevar incluso a la progresión todos estos mecanismos. Vemos que va a aumentar el volumen telediastólico ventricular o la precarga, y esto me va a llevar a su vez a un aumento de la presión del ventricular. Al tener un aumento de la presión ventricular, vamos a tener que estas células van a consumir mayor oxígeno, y no vamos a tener el suficiente flujo, la suficiente cantidad de flujo sanguíneo, y nos va a llevar a una isquemia. A su vez, un metabolismo anaerobio y una mayor disfunción. También, por otro lado, vemos que van a aumentar las presiones tanto en las aurículas, que este aumento de presiones auriculares va a ser un estímulo para la liberación de péptidos natriuréticos, como estamos viendo. Entonces se liberan los péptidos natriuréticos. Ese aumento de la presión auricular de igual manera nos puede llevar a la formación de arritmias, y aumentos de la presión capilar pulmonar nos pueden ir causando una congestión pulmonar. Okay. Si vemos poco a poco todo lo que ya se mencionó de los mecanismos compensatorios, podemos hablar de la actividad del sistema adrenérgico. Como he dicho, este sistema se va a activar como mecanismo directo de la disminución del gasto cardíaco. Entonces, esta estimulación adrenérgica lo que nos va a causar es lo que sabemos, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del inotropismo, es decir, la contractibilidad, aumento, o nos puede causar, por otro lado, un daño endotelial, el aumento de radicales libres, la apoptosis, fibrosis, hipertrofia cardíaca. Vemos igual que la estimulación adrenérgica nos va a causar una redistribución del flujo sanguíneo. Esto para mantener con una buena perfusión órganos vitales como el cerebro y el corazón. Entonces se va a redistribuir el flujo sanguíneo hacia el cerebro y el corazón. En cambio, otras regiones como piel, sistema esplácnico, el riñón, etcétera, van a sufrir una vasoconstricción. Ahora, esta estimulación adrenérgica en un momento dado puede ser anómalo, y esto nos va a llevar, por ejemplo, a la estimulación ya sea de los receptores alfa, beta 1, nos puede llevar igual a la taquicardia, arritmias, las arritmias a su vez a la muerte súbita. Estas taquicardias van a tener mayor funcionalidad nuestros miocitos. Entonces, al tener una mayor funcionalidad, necesitan también mayor nutriente, ¿no? Mayor demanda de oxígeno. Y al tener mayor demanda de oxígeno, tener una taquicardia como tal nos va a llevar a una isquemia cardíaca, daño de miocitos, y esto a su vez muerte en los miocitos, causándonos disminución del inotropismo. Vemos también que nos va a dar una vasoconstricción, aumentos de la resistencia vascular periférica, disminución del aporte miocárdico de oxígeno, que es acá, volvemos acá, ¿no? Si hablamos de una disminución del aporte miocárdico de oxígeno, volvemos acá con daño de miocitos y disminución de las propiedades del corazón como el inotropismo. Entre los otros mecanismos tenemos la liberación de ADH, la liberación de la hormona antidiurética, que también va a ser un efecto de la angiotensina 2. Vamos a ver que el fin de esto es retener más agua. También se van a disminuir la presión en receptores carotídeos. La retención de agua, ¿qué nos va a causar? Si estamos reteniendo mucha más agua en la vasculatura, vamos a tener que la osmolaridad plasmática va a disminuir. Esto nos va a llevar a una hiponatremia, causándonos trastornos neurológicos o trastornos cardíacos. Finalmente, casi acabando, las endotelinas. Las endotelinas son importantes, chicos. Recuerdo igual que el año pasado nos preguntaron, si no me equivoco. Estas van a ser vasoconstrictores potentes, van a ser liberadas por el endotelio como tal, van a causar de igual manera proliferación de células musculares lisas, hipertrofia de miocitos. Tenemos 4 tipos. Endotelinas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Las más importantes son las de tipo 1, que estas están en desarrollo o implicadas con el desarrollo de la hipertensión pulmonar en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y para los mecanismos compensatorios vamos a ver que van a existir mecanismos que van a activarse de minutos, segundos, incluso aquellos a más largo plazo que van a ser días, semanas, etc. Vamos a ver que los que ya les he ido explicando, el de Frank-Starling, los mecanismos nerviosos, estos se activan, son los primeros en activarse. Ya los a más largo plazo, por ejemplo, el último que vamos a tener es el remodelado cardíaco. Este es un mecanismo compensatorio donde vamos a ver que esta va a estar
activado por angiotensina 2, aldosterona, endotelinas, la hipertrofia de la aurícula derecha, las citoquinas, entre otros, que me van a ir dando lugar a cambios en la estructura y la función del corazón. Vamos a ver que nos va a causar una hipertrofia, una disminución de la irrigación coronaria, y esto, lo que ya hemos visto, ¿no? Riesgo de isquemia y muerte de miocitos. También esta hipertrofia nos puede ir causando arritmias. Y esto, que ya es lo último, creo. Ya, los péptidos natriuréticos. Estos péptidos natriuréticos, el péptido natriurético auricular, el péptido natriurético cerebral y el péptido natriurético de tipo C, estos son los más importantes y los que tienen que conocer, por lo menos para esta materia. Vemos que el péptido natriurético auricular, generalmente el estímulo es la distensión auricular. Y obviamente se liberan las aurículas, ¿no? En cambio, el péptido natriurético cerebral o el PNV, por brain, que está en inglés, vamos a ver que tenemos como estímulo la expansión del volumen ventricular, sobrecargas de presión y sus orígenes son los cardiomiocitos ventriculares, o se liberan de estos. Y el péptido natriurético de tipo C, estas generalmente se van a deber a la distensión del mecanismo endotelial y el origen va a ser en el endotelio vascular de los riñones, pulmones o el corazón. Lo más importante de los péptidos natriuréticos, chicos, es sus funciones. Estas van a tener como función disminuir todos estos mecanismos compensatorios, como cuáles específicamente. Específicamente van a inhibir el sistema simpático, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. También van a facilitar la natriuresis y diuresis, van a disminuir las resistencias periféricas. Algo importante, relajan el músculo liso, para de esta manera disminuir igual la vasoconstricción, si se dan cuenta, contrarrestan la acción de mensajeros químicos que van a producir remodelado cardíaco. Si se dan cuenta, intentan evitar todos estos mecanismos compensatorios o parte de estos para evitar la progresión. Los péptidos natriuréticos igual se usan en pruebas diagnósticas y sirven para el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Ya. Respecto al diagnóstico y al tratamiento, el diagnóstico inicialmente es siempre la clínica, la historia clínica. Después, cuando ustedes están viendo patologías cardíacas, iniciamos con un electrocardiograma, una radiografía de tórax. En la radiografía del tórax, primeramente, en el electro van a ver ustedes anomalías como tipos de arritmias que se pueden presentar en la insuficiencia cardíaca. En la radiografía del tórax, lo que van a ver normalmente en una insuficiencia va a ser la cardiomegalia. Tienen que saber medir el índice cardiotorácico, puede que sea en su examen. Y también está lo que es el ecocardiograma, para ver la fracción de eyección. Y también se pueden pedir otras pruebas como el hemograma, ya les dije el péptido natriurético, pruebas de función renal, función hepática, entre otros. En el tratamiento ya lo van a ir viendo o incluso ya lo han visto, están implicados beta bloqueantes, están implicados los ARNI que nos están hablando en la otra clase, que son fármacos en la base de la insuficiencia cardíaca. Y bueno, eso es todo, chicos. Por mi parte, Janina va a continuar. Dime, Rosimay Solano, ¿tienes alguna pregunta? No. Dale. Janina, por favor. Bien, entonces vamos a finalizar con este tema de síndromes coronarios, coronariopatías, como dice el título. Y bien, algo que, bueno, primero, o sea, para la definición que la tenemos acá, me estoy olvidando de esta diapositiva, es de que, bien, los síndromes coronarios, como dice aquí, son un conjunto de afectaciones médicas que pueden ser por una reducción repentina de la irrigación del corazón, pudiendo ser por un bloqueo o una obstrucción como aterosclerosis, ¿no?
que conduce a una estenosis u obstrucción. Entonces, ¿qué nos quiere decir este concepto? En sí, o sea, las coronariopatías, como lo dice su nombre, van a ser entonces estas enfermedades que se pueden observar a nivel de lo que van a ser las arterias coronarias, de que sabemos de que son muy importantes para la irrigación del corazón. Y más que nada, el principal mecanismo etiológico van a ser las aterosclerosis, ¿no? Que nosotros vamos a hablar más que nada de eso. Entonces, la principal causa de los síndromes coronarios, la aterosclerosis, como lo pueden observar aquí. Otras causas, factores de riesgo que se pueden observar dentro de esto son la diabetes mellitus de tipo 2, que mencionamos muy bien, ¿no? Que este está relacionado con muchísimas cosas a partir de lo que es el síndrome metabólico, ¿no? Como es la obesidad, que nos van a conducir a esto, la hipertensión arterial, la dislipidemia dentro de esto. Así que siempre acordarnos de que estos vienen en conjunto, ¿no? Dentro de esto para ser explicado, y esta va a ser entonces una de las principales causas de aterosclerosis y por lo tanto de síndromes coronarios. La edad avanzada, que sabemos, ¿no? Tanto lo repetimos, que los hombres tienen mayor incidencia de cardiopatías a partir de los 40 años, las mujeres casi aproximadamente 10 años después. El tabaquismo, de que este más que nada va a funcionar con lo que va a ser el mecanismo de la dislipidemia y también con lo que van a ser estos factores que, bueno, o sea, aumentan la tendencia a lo que son las sustancias proinflamatorias y a todo esto que está relacionado dentro de las coronariopatías. Siempre preguntan cositas de este esquema que ustedes tienen dentro de la teórica, si es que lo pueden observar bien. Pero ¿cuáles son estos factores de que van a condicionar que haya un adecuado flujo sanguíneo coronario? Así que, a pesar de que esto está en el inicio, por eso le estoy poniendo una cruz, ustedes igualmente tienen que leerlo porque preguntan cosas de esto. O sea, a pesar de que hay veces de que parece lógico que nosotros sepamos cosas fisiológicamente, ¿no? Porque ya pasamos fisiología, igualmente preguntan cosas que pueden estar en introducciones dentro de los temas. Entonces estos factores, ¿no? Que pueden condicionar un flujo sanguíneo coronario, los físicos, como dice acá, una presión arterial, la contracción del músculo cardíaco, factores metabólicos, que es la necesidad al oxígeno, el de los miocitos, el ácido láctico, el potasio, el dióxido de carbono, la adenosina, que influyen dentro de esto, los del endotelio, que son las endotelinas, el óxido nítrico, las prostaglandinas. También tenemos a los de los factores nerviosos que están dentro de los del sistema nervioso simpático, parasimpático, que sabemos, ¿no? Que van a producir vasodilatación y vasoconstricción. Entonces, son cosas importantes que ustedes tienen que recordar. Ahora bien, hablando entonces de la fisiopatología en sí, primero hay algo que se tienen que recordar. O sea, en los síndromes coronarios sí o sí se van a dividir de dos formas, agudas y crónicas, ¿no? En este caso, los agudos se hablan de dos, que van a ser el infarto de miocardio con elevación del segmento ST y el infarto de miocardio sin la elevación del segmento ST. Y también tenemos, por otro lado, lo que van a ser los síndromes coronarios crónicos, que vamos a hablar al final un poquito de eso. ¿Qué sucede entonces dentro de esto? En sí nosotros vamos a ver que nosotros tenemos entonces un vaso sanguíneo que está formado, más que nada nos imaginamos entonces que esto sería una parte de lo que es una arteria coronaria que está formada por un lumen y tenemos esas tres capas, ¿no? Que forman lo que es la pared del vaso. A medida de que nosotros vemos en la patogenia, vemos de que directamente se va a formar lo que es una placa ateromatosa, como se puede observar aquí al principio es asintomática, ¿no? Que luego esta va a ir conduciéndose a ser una fija de carácter estable. Vamos a ver igualmente esta imagen, así que no se preocupen, pero lo que sucede es que nosotros vamos a clasificar a esta formación de placas, que sabemos que son por estos factores de riesgo, por esta continua dislipidemia, por este aumento de colesterol que pueden tener estas personas, que van a comenzar, y también por el envejecimiento, ¿no? Porque hay personas que pueden estar sanas, pero que igualmente pueden tener placas ateromatosas a lo largo de su vida, porque se van formando. Entonces, las vamos a clasificar de dos formas. Tenemos a las estables y a unas placas que son consideradas inestables. ¿En qué se van a caracterizar estas placas estables?
Siempre preguntan esto, entonces por eso lo tenemos que mencionar, ¿no? Estas placas van a estar caracterizadas porque en sí van a ser concéntricas. Como se puede observar en esta igualmente ya puede ser, por ejemplo, una estable. Son concéntricas, tienen un núcleo lipídico que se encuentra dentro, o sea, está intercelular. No hay signos de actividad inflamatoria y tienen una cubierta o un casquete fibroso de colágeno grande. Entonces esto no va a tender a la ruptura. Sí pueden obstruir, sufrir de fenómenos isquémicos, que más que nada las podemos observar en coronariopatías crónicas y en anginas estables. Por otro lado, estas placas estables pueden conducirse y pueden formar placas inestables, ¿no? Que luego vemos que se pueden romper. ¿Pero en qué están consideradas estas placas inestables? Estas placas vemos de que tienen unos núcleos lipídicos grandes que están expuestos, que si miren aquí lo teníamos intercelular, ahora lo tenemos por fuera. Igualmente podemos ver de que hay un casquete fibroso delgado, y también tenemos lo que van a ser un infiltrado de lo que se pueden observar que pueden ser linfocitos, neutrófilos, macrófagos, y tienen tendencia a romperse y a sufrir de trombosis. Más que nada estos vemos de que están formando lo que son las anginas inestables, los infartos agudos de miocardio, son muy vulnerables a sufrir, o sea, de estos fenómenos isquémicos y por lo tanto de necrosis adentro de nivel y a nivel de lo que es el corazón. ¿Qué es lo que sucede entonces a nivel fisiopatológico de esto, ¿no? Teníamos inflamación en el núcleo lipídico aquí. Esto cuando surge, o sea, esta tendencia a la inflamación, igualmente puede tender a romperse, ¿no? Como dice aquí, ruptura. Entonces, al sufrir esta ruptura, primeramente lo que podemos observar es de que se va a generar una exposición de una superficie trombogénica, aumentando lo que va a ser primero la alteración de la placa y la agregación plaquetaria. En sí, estas exposiciones van a estimular lo que va a ser el factor tisular, que sabemos que es muy importante para lo que va a ser la coagulación de tipo extrínseco. Esto en sí entonces va a activar lo que es una cascada de la coagulación, que en este caso es de carácter extrínseco, generan trombina y causan depósitos de fibrina, que es lo que va a producir entonces directamente van a producir trombos, ¿no? Que son estos los que directamente van a ir formándose a partir de estas agregaciones plaquetarias, vías de coagulación extrínseca, y estos van a ir viajando hasta obstruir una parte del flujo sanguíneo en específico, y por detrás de este sabemos que se va a producir isquemia y por lo tanto necrosis a manera posterior. ¿Qué más podemos decir sobre esto? Bien, estos trombos entonces pueden ser de carácter oclusivo y también de carácter no oclusivo, ¿no? Hay infartos de miocardio, por eso con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. Aquí tenemos esta imagen, aquí teníamos entonces cuáles eran las características de una placa estable, que a partir de estos fenómenos que estábamos diciendo de que sí pueden ser factores hemodinámicos, como pueden ser el aumento de la actividad simpática, que van a aumentar lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el flujo. También tenemos los factores fisiológicos, que pueden ser el aumento de la actividad física, la variación la variación diurna, que generalmente las personas que se levantan en la mañana hacen este esfuerzo y directamente pueden ser afectados por esto. Factores psicológicos como el estrés, también pueden aumentar lo que va a ser la presión arterial, el tono, y también pueden ser de carácter espontáneo, ¿no? Entonces teníamos esto igualmente de características, y aquí tenemos que esto en sí van a condicionar lo que puede ser inflamación, ulceraciones o sustancias vasoactivas a la formación de una placa inestable. Como estábamos diciendo, pueden existir trombos no oclusivos y los oclusivos. Los no oclusivos sabemos de que estos generalmente son los que van a producir estas anginas inestables, y el infarto de miocardio sin elevación del segmento ST, ¿no? Como dice aquí, oclusión del 20 al 40%. Pero cuando hay una elevación del segmento ST, tenemos estos trombos persistentes, que son oclusiones mayores al 90% y hasta, 80-90%, ¿no? Entonces vemos esto, que ahora los vamos a explicar igualmente al final. ¿Qué más? Entonces, ya lo clasificamos en dos, ¿no? Al infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. Menor al 20% de oclusión a que es sin elevación del segmento ST.
Este generalmente se caracteriza por presentarse en reposo o mínimo esfuerzo, que duran más de 20 minutos, son de carácter un poco intenso. Y en el electrocardiograma las cosas que se pueden observar son que hay un segmento ST normal, no hay elevación, y tienen cambios transitorios. Creo que igualmente pueden observarse ondas T picudas en algunos casos. Y en el caso de la elevación del segmento ST, aquí ya tenemos entonces el causante de lo que es un porcentaje mayor al 80% de oclusión, que son de dolor abrupto, opresivo, donde ya encontramos lo que puede ser una epigastralgia. ¿Por qué? Por la estimulación del nervio vago, que bueno, está muy cerquita a lo que va a ser el corazón hacia lo que va a ser el diafragma. Entonces, igualmente esto puede estar ahí y pueden verse muchos síntomas y signos gastrointestinales, para náuseas, vómitos, hipo, entre otros. Taquicardia y ansiedad, que sabemos que eso ya son alteraciones en lo que va a ser la estimulación del sistema nervioso simpático, e hipotensión y shock propios de lo que va a ser el corazón, intentando entender qué es lo que le está sucediendo en ese momento de isquemia. Esta imagen entonces ustedes también la tienen disponible en lo que va a ser la clase teórica, donde ven, ¿no? O sea, aquí está normal, tenemos los factores condicionantes, masculino, edad, la obesidad, tabaco, hipertensión, diabetes, que en sí van a van a condicionar a sufrir de esta formación de las placas, ¿no? Que tenemos aquí, por ejemplo, lo que va a ser la estable, luego tenemos la vulnerable o inestable, forman ya los trombos, y directamente esto también puede condicionar a formar placas estables durante periodos crónicos, ¿no? Entonces tenemos todo esto de cómo puede ir surgiendo. ¿Qué más? Entre las complicaciones que se pueden observar pueden ser arritmias, pericarditis, shock cardiogénico, muerte súbita, fenómenos tromboembólicos que igualmente pueden viajar hacia otras áreas, defectos mecánicos que pueden ser la insuficiencia mitral, la ruptura del tabique interventricular, la ruptura de la pared ventricular y hasta aneurismas ventriculares. ¿Qué más? Nosotros nos podemos acordar de que hay una parte que menciona, que igualmente en algunos casos lo pueden preguntar, así que no se olviden, que son estos tipos de infarto, ¿no? Que tenemos los de tipo transmural, los subendocárdicos y los subepicárdicos. Los transmurales son los que afectan a todo el miocardio. Los subendocárdicos son los que se pueden encontrar con una depresión del segmento ST, y los subepicárdicos con una elevación de este segmento ST. No olvidemos también las derivaciones, que ustedes ya pasaron su examen de semiología y me imagino que igualmente esto ya lo habrán tenido en cuenta para el momento del estudio, ¿no? Pero en diferentes derivaciones a nivel de lo que va a ser un estudio de un electrocardiograma, se puede ver el tipo de infarto y dónde va a estar la alteración, ¿no? A nivel anterior, a nivel septal, a nivel lateral, inferior, posterior, ¿no? Y son diferentes derivaciones. Como ustedes van a tener esto, lo pueden leer. Así que no se olviden de memorizar igualmente eso. Ahora, pasando a lo que va a ser el diagnóstico, nosotros tenemos que tenemos diferentes marcadores que pueden ser tomados, que nos pueden dar un valor de predicción y un valor de duración, o sea, en qué momento podemos utilizarlos, ¿no? Por ejemplo, la mioglobina podemos utilizarla hasta la hora, las troponinas podemos utilizarlos de 3 horas hasta 7 a 10 días, y lo que son las creatininquinasas, como se dice acá, CKMB, se pueden utilizar de 4 a 8 horas y hasta 2 a 3 días. En sí, las que más se van a utilizar son las troponinas y la seca. Otros que igualmente se pueden utilizar como marcadores de inflamación son el PCR y también los péptidos natriuréticos, que en este caso son los cerebrales porque son de brain. No nos olvidemos de eso entonces. El tratamiento, y bueno, igualmente el electrocardiograma, ¿no? Como estábamos diciendo, más que nada, o sea, las características, ¿no? Lo de la elevación y la no elevación del segmento ST. Eso es lo más que nada que les van a preguntar, y aquí igual lo puse. O sea, miren, por ejemplo, en un fenómeno, o sea, donde hay una elevación del segmento ST, a las horas podemos ver la elevación del segmento ST, la depresión de lo que va a ser la onda R, la aparición prematura de lo que va a ser la onda Q. De 1 o 2 días tenemos la depresión de solamente lo que es la onda T, la onda Q profunda. A los días el segmento ST ya se encuentra normal, restablecido.
La T puede estar en algunos casos igualmente disminuida y también todavía tenemos la persistencia de la onda Q. Semanas ST y T normal, pero tenemos todavía la onda Q todavía persistente, como se observa aquí. En el tratamiento, más que nada, no me imagino que les vayan a preguntar algo de esto, o sea, lo que está aquí en esta, que dice intrahospitalario y extrahospitalario, pero por si acaso pueden verlo, ¿no? O sea, pueden leerlo, como dice aquí que hay un montón de fármacos de que pueden utilizarse dependiendo de la causa subyacente que está produciendo esto y cuál sería la complicación que está produciendo también, ¿no? Cómo vamos a tratar esto, ¿no? Más que nada, por ejemplo, se les pueden dar antiagregantes, anticoagulantes, ¿no? Y trombolíticos, que es lo importante en este caso. Manejo extrahospitalario, también tenemos la oxigenoterapia, el ácido de acetilsalicílico, la trombólisis. Y también tenemos estos stents, ¿no? Que ustedes van a ir viéndolos a lo largo a medida que van estudiando todo esto de los infartos, que se pueden utilizar estos dispositivos para evitar de que estas placas ateromatosas progresen, ¿no? Evolucionen. Y esto también es algo muy importante que le voy a poner una cruz ahora para que no nos olvidemos cuando se los mande. Pero igualmente, o sea, ustedes no se tienen que olvidar de esto, chicos, perdón. Siempre esto entra también como pregunta de examen, de cómo es de que se van a ver los fenómenos pasando los minutos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que el fenómeno isquémico se puede ver desde los 60 segundos desde que inició, o sea, este proceso que está ocluyendo de manera parcial, se puede decir, el trombo, hasta los 20 minutos. Primero lo que sucede es una pérdida inicial de la función contráctil y esto puede ser reversible, o sea que puede ser tratable, por eso lo pongo en tratamiento. Después tenemos el periodo de lesión, que es desde los 20 minutos hasta lo que van a ser los 40 minutos. Entonces esto ya vemos que hay lesión celular, hay lesión microvascular y este es parcialmente reversible. Se pueden utilizar terapias de reperfusión, que cuando ustedes lean manuales, lean algoritmos sobre cómo es el tratamiento de los infartos, van a ver mucho sobre la reperfusión. Y luego tenemos lo que puede ser más de 2 horas de este fenómeno, o sea, durante la toma de lo que es estos estudios, si vemos ya signos de necrosis, ya hay muerte celular irreversible, que eso es la indicación de lo que sería la onda Q, ¿no? Si que algunos estuvieron viendo esto, y ya son patrones irreversibles, ¿no? Que ya son incurables. Entonces, esto sería sobre lo que son las coronariopatías agudas. Después tenemos las cardiopatías isquémicas crónicas. En sí el libro y también lo que es la clase teórica lo menciona en 4, que son la angina crónica estable, la isquemia del miocardio asintomática, la angina variante vasoespástica o de Prince-Metal y el dolor precordial con un angio normal. La angina crónica estable, como se menciona aquí, esta puede aliviar al reposo con nitroglicerina, que a lo contrario de lo que van a hacer las anginas inestables, estas no alivian, y pueden ser estimuladas a partir de lo que son fenómenos como el ejercicio, el frío y el estrés. Son de carácter paroxístico, opresivo y transficiante. La isquemia del miocardio asintomática se puede observar en casos de diabetes mellitus y en ancianos. ¿Por qué? O sea, asintomáticas, porque no van a tener dolor estas personas. Generalmente por esta desnervación a nivel de lo que, es esta pérdida de la sensibilidad a nivel de los nervios. ¿Por qué? Por la diabetes mellitus, más que nada, que nosotros sabemos, ¿no?, de que esta va a producir una neuropatía periférica. La angina variante vasoespástica o de Prince-Metal, que siempre es la que hacemos, o sea, la trampa en estas dos preguntas, es de que esta en sí es una alteración del flujo, como dice vasoespástica, o sea, son episodios solamente donde hay vasoespasmos, donde se pueden ver alteraciones, por ejemplo, alteraciones a nivel de ST, puede haber onda T picuda y hasta arritmias. Y después tenemos el propio dolor precordial, pero hay una angiografía normal. Entonces, ¿qué para, recordar este tema? Lo más probable es que sí les pregunten de este tema, ¿no? En sí, les pueden preguntar un caso clínico donde se les presenta un paciente y no se olviden, por eso, las manifestaciones clínicas. Si es que van a ser de estas características o de estas características, ¿no? Y directamente les pueden poner eso. O sea, fue a los
a los 40 minutos, o bueno, a la media hora, se hizo un electrocardiograma y se observan, bueno, se observa esto, ¿no? O sea, el segmento CT, la onda QI, listo. Y ya les pueden preguntar directamente. El fenómeno se trata de y hasta hacer una abreviatura, o sea, no les van a poner un infarto de miocardio con elevación de segmentos de CT sin elevación, o sea, directamente les van a poner así, o sea, ustedes tienen que igualmente recordar lo que van a hacer estas abreviaturas de absolutamente todo lo que están leyendo en las teóricas, así que directamente les pueden aparecer estas cosas, ¿no? O directamente les puede poner el síndrome que está sufriendo y ahí esa persona, no sé, Juan, está caracterizado por tener mayor al 80% de oclusión, o sea, ven si es falso o verdadero. Tiene signos de epigastralgia por estimulación del nervio vago. Cosas así, o sea, se les pueden preguntar, entonces no se olviden estas cosas igualmente de las placas estables, las características, las placas inestables, las características, son cosas que siempre les preguntan, como les digo, esto lo que está en X, esto para el patrón de lo que es el diagnóstico igualmente, o sea, es algo que se utiliza por ley, y también lo que son estos factores. Así que esto sería todo sobre coronariopatías. No sé si Hilda quiere decir algo más. Yo me imagino que debe seguir. Esto se los vamos a enviar. Si hay algún punto importante, no sé, que quieran aclarar, pero yo les digo, o sea, en recomendación de que usted, porque siempre, o sea, en esta semana me iban preguntando qué se tenía que estudiar más, si es que se tienen que estudiar libros, si es que se tienen que estudiar si es que se tiene que estudiar teórica. En sí ustedes tienen que estudiar todo, chicos. Siempre va a ser así, o sea, es como el farmaco, ¿no? O sea, no solamente tienen que estudiar teórica. A lo largo de que ustedes van viendo estas teóricas, se les presentaban una a la semana, entonces lo más recomendable es que, digamos, si en este parcial ustedes no hicieron los resúmenes con anticipación, ya para el segundo los hagan. Y siempre cuando ustedes vean las teóricas, hagan un mini apunte directamente de las cosas que ustedes sientan que son así. Si ustedes se dieron cuenta, nosotras al hacer estas mini magistrales, siempre hacemos esta orientación, ¿no? O sea que primero hablamos de definición, la etiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento. Entonces es lo que nosotras queremos de que ustedes hagan para el momento de su estudio, si es que hay clasificaciones, para que a ustedes se les haga más fácil. Ahora, y cuando ustedes recién, o sea, puedan leer de manera previa el libro o lean de manera previa la teórica, puedan ya intentar complementar cuáles son las cosas que dice una bibliografía, que diga la otra, para que no se confundan después al momento del examen. Se les van a presentar casos clínicos, entonces lo más recomendable es que ustedes ahora lean esos casos clínicos. Ya están ustedes siendo entrenados a lo largo de toda esta mitad de año con los Classroom, ¿no? O sea, con los casos clínicos de Classroom, entonces va a ser lo mismo, o sea, se les van a presentar casos clínicos, pero quién sabe, o sea, en este caso, no sé, se les puede presentar un paciente de que no solamente, además de tener una valvulopatía, tenga igualmente, o sea, un infarto que le está conduciendo a una insuficiencia cardíaca. Entonces, sepan ustedes ahora en este momento detectar cuáles son las manifestaciones clínicas clave en el momento de ver un caso clínico, cuáles son los laboratorios. Los laboratorios igualmente ustedes tienen que recordarlos, no se olviden de las patologías principales, cuáles son los rangos, los valores. Hay veces que los doctores se ponen buenos y les ponen entre paréntesis, ¿no? Valores normales, pero lo que ustedes también tienen que recordar son algunos valores normales, o sea, claves para ustedes. Y recién de ver todos esos diagnósticos, ustedes ahí al costado de la hoja empiecen a fijarse, o sea, cuáles son sus sospechas diagnósticas, si es que tiene un síndrome coronario agudo, que es un infarto con elevación de segmento ST, porque tiene esto, entonces ahí pueden ir respondiendo de manera más adecuada a lo que van a hacer las preguntas. Hay muchos temas, ¿no?, para estudiar, no solamente es esto, es igualmente shock, que es muy importante, igualmente lo que son trastornos del pericardio, son temas que tienen ustedes disponibles ahora las diapositivas, revísenlas, léanlas, las cosas más principales, características, dolor, ustedes tienen artículos, tienen que leer los artículos, porque ahí se habla, ¿no?, todo lo de
la neuralgia posherpética, todas esas cosas que mencionó la doctora en el caso clínico, que igualmente lo más seguro es de que ingresen. También el tema 1, ¿no? O sea, no se olviden del tema 1, que hay veces que también es preguntado en algunos exámenes, revisen si quieren exámenes pasados, igualmente en algunos casos fue preguntado. Así que espero que les vaya muy bien en su examen, nos vemos entonces el día lunes, y cualquier duda, observación que tengan a lo largo de su estudio, igualmente pueden escribirnos, mandarnos un mensaje, les vamos a pasar esto, me imagino. Así que eso sería todo. Muchas gracias, doctora. De nada. Bueno, nos estaríamos viendo entonces el día lunes. No sé si está Hilda. Hilda, no sé si querés decir algo. No, la verdad, solo decirles que generalmente los exámenes son con casos y como ya les mencionó, ¿no, Yanira? Para mí un tip que yo les podría dar es signos y síntomas, lo más importante, o sea, la clínica, y vayan orientándose a qué patología es. Y ya a partir de esto, tengan en su cabeza la fisiopatología de la patología de la cual tienen su diagnóstico. Y con esto se van a guiar más fácilmente a cuál es la respuesta. Yo me guiaba así generalmente para los exámenes. Y pues nada, Janina ya les dijo todo y bueno, nos vemos lunes. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, sí, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, chicas. De nada.